Tenemos nuestro rostro y vamos a comenzar orando. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu gracia, tu misericordia, Señor, que es la que nos sostiene hasta este momento. Señor, tú tienes un propósito, Señor, para cada uno de nosotros y para traernos aquí en esta tarde, porque tú, Señor, no haces nada, Señor, con despropósito. Y a ti, Señor, te ha parecido que estuviéramos aquí en esta tarde para escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que tú eres todopoderoso, que eres completamente omnisciente, completamente omnipresente, Señor. Y damos gracias por tu presencia. Y ahora reconociendo, Señor, que somos débiles hombres, falibles, Señor, nos acercamos a ti, reconociendo, Señor, que te hemos fallado y que necesitamos de tu ayuda para poder sostenernos, Señor, y para poder seguir adelante. Por eso nos encomendamos en tus manos en este momento, que vamos a abrir tu palabra, Señor, para que tú nos guíes y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú nos ayudes para comprender, para discernir y también para poder aplicar, Señor, este pasaje de tu Escritura que vamos a estar mirando. Líbrame, Señor, a mí de toda interpretación incorrecta, y que todo este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tú te lleves la gloria y la honra, Señor, que el propósito con el que estamos aquí, Señor, y no solamente con el propósito que estamos aquí, pero con el propósito que tú nos has creado, es para adorarte y para darte, Señor, a ti la gloria y la honra, porque tú eres digno de recibirla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Ahora sí les voy a pedir que vayan a Salmo 27, vamos a comenzar leyendo en el versículo 1 hasta el final. Dice lo siguiente, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en lo alto, y luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y responde. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntase tu corazón. Sí, espera en Jehová. Este salmo es una declaración de fe y una declaración de confianza. Y ahí el título del mensaje: fe y confianza absoluta en Dios. Alguien me preguntaba que por qué fe y confianza.
que si no es lo mismo. Y son dos aspectos muy similares, pero ciertamente son distintos. Y traté de buscar una explicación y realmente es un poco difícil tratar de explicar y diferenciar una cosa de la otra, pero ciertamente son distintas. La manera más simple de decirlo, yo creo, es decir que la fe es interna y no se ve, mientras que la confianza es externa y nos lleva a efectuar una acción. Pero lo más importante del título no son las dos palabras, no son fe y confianza, porque ciertamente uno puede tener fe casi en cualquier cosa. Lo más importante del título son las últimas dos palabras del título: fe y confianza absoluta en Dios. Eso es lo más importante. La manera como la Biblia define la fe en Hebreos capítulo 11, versículo 11, se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este pasaje subraya que la fe no es simplemente creer en algo, sino tener una convicción firme y segura de lo que se espera de Dios y de lo que se espera y de lo que Dios nos ha prometido. La Biblia destaca la fe como un principio de acción y de poder. La fe no es una creencia positiva, sino un acto activo que lleva a las personas a actuar según los propósitos y según lo que son los mandamientos de Dios. Eso es un ejemplo de cómo podríamos describir la fe. Ahora, en Hebreos, si vamos a Hebreos capítulo 11, en Hebreos capítulo 11, este capítulo de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe. Hay quienes nombran a este capítulo también el salón de la fama de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Entonces, como les decía, este capítulo es conocido aquí así, y en este capítulo se describe, en todo el capítulo, probablemente ustedes ya lo han leído antes, pero se describen actos de fe que fueron realizados en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, versículo 4 dice: por la fe Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios. Versículo 7 dice: por la fe Noé preparó el arca en una época cuando la lluvia era desconocida. Versículo 8 al 10 dice: por la fe Abraham salió de su casa y obedeció el mandato de Dios de ir sin saber a dónde. Y versículo 17 dice: y luego voluntariamente ofreció a su único hijo. Versículo 23 al 29 dice: por la fe Moisés condujo a los hijos de Israel fuera de Egipto. Versículo 31 dice: por la fe Rahab recibió a los espías de Israel y salvó su vida. Versículo 33 al 34 dice: muchos héroes de la fe se mencionan, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza y se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Vemos claramente que la existencia de la fe es demostrada o se demuestra por una acción, que es lo mismo a tener confianza en Dios. Ahora, también la fe es la piedra angular del cristianismo. Eso es lo que nos sostiene a nosotros. Sin demostrar fe y confianza en Dios, nosotros no tenemos lugar con Él. Creemos en la existencia de Dios por la fe. Ahora, la gran mayoría de las personas, incluyendo muchos de los creyentes, tienen un concepto vago e inconexo de quién es Dios. Solo de oídas muchos le conocen, como decía Job.
pero les falta la reverencia necesaria para darle a Dios la posición exaltada en sus vidas que Él merece tener. Estas personas carecen de la fe necesaria para tener una relación eterna con el Dios que los ama. La fe nos puede fallar a veces, pero debido de que la fe es un don de Dios, dado de Dios para sus hijos, Él provee tiempos de prueba y tiempos de dificultad también para demostrar que nuestra fe es real, también para afilarla y para fortalecerla. Es por eso que en Santiago nos dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, porque la prueba demuestra o produce perseverancia y nos madura, aportando la evidencia de que nuestra fe es realmente verdadera. Esto lo pueden ver en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Y si volvemos a nuestro Salmo, ¿en donde comenzamos? Salmo 27. Salmo 27 nos provee las armas que cada uno de nosotros necesitamos para la batalla diaria. Nos recuerda que la preocupación y el temor no tienen ningún poder sobre nosotros. El temor no va a tener ningún poder sobre nosotros si nuestra fe y confianza es absoluta en Dios. David declara en el versículo 1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Ahora, es muy fácil decir eso cuando todo está bien, cuando estamos a salvo, cuando no hay ningún peligro eminente enfrente de nosotros. Pero Salmo 27 no fue escrito por un hombre que no tenía problemas. David tenía grandes enemigos y tenía batallas reales que pelear, y él estaba no solamente en un peligro pequeño, pero él se encontraba aún en peligro de muerte a cada momento. Y en ese contexto él escribe en el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón; aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David no permitía que el temor lo controlara, porque él sabía que la presencia de Dios estaba siempre con él. La presencia de Dios es mucho más poderosa que cualquier problema que él pudiera enfrentar. Su confianza no dependía de sus propias habilidades, sino en el inmovible poder de Dios. El temor a nosotros nos hace magnificar nuestros propios problemas en vez de magnificar el Dios poderoso que nosotros tenemos y que está de nuestro lado todo el tiempo. Pero la fe construye una fortaleza alrededor de nuestro corazón. Y si nos levantamos por la mañana con un corazón, como decía David en el versículo 8 de Salmo 27, dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Dice: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Cuántas veces nosotros nos levantamos por la mañana y salimos corriendo a enfrentar los problemas cotidianos de cada día, en vez de buscar el rostro de Dios, en vez de buscar su presencia? El rostro de Dios aquí indica su presencia personal o simplemente indica el ser de Dios. Y buscar su rostro es una característica primordial de los creyentes verdaderos que desean tener una comunión verdadera con su Dios. En Deuteronomio, si vienen conmigo a Deuteronomio capítulo 4, en Deuteronomio capítulo 4, los versículos 29 al 31 dicen lo siguiente, pero antes permítame darles un poco de contexto de lo que está pasando aquí. En este capítulo 4 de Deuteronomio, Dios ya le había dicho a Moisés que él no iba a entrar a la tierra prometida.
Y Él les está advirtiendo al pueblo de Israel, diciéndoles que Él no iba a entrar en la tierra prometida, pero que ellos sí lo iban a hacer. Y Él les dice, cuando ustedes entren a aquella tierra, ustedes se van a encontrar con idolatría. Ustedes se van a encontrar con personas que adoran a ídolos, pero ustedes no lo van a hacer. Porque si ustedes lo hacen, Dios se va a enojar con ustedes y va a haber consecuencias por eso. En el versículo 28 dice, y serviréis ahí a dioses hechos de manos de hombre, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Y Él les está advirtiendo acerca de esta condición y dice, pero aun si ustedes hicieran eso, miren lo que dice en el versículo 29, dice, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaráis si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieses en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Y si vamos a Salmo 40, en el Salmo 40, en los versículos 16 al versículo 17, dice lo siguiente. Dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Si nosotros tomamos la decisión de confiar en Dios y caminar en fe, y confiar en Dios, que es mi fortaleza y mi salvación, dice el rey David. Piensa cómo sería tu día si en vez de estar pensando en todo lo que puede salir mal, puedes descansar sabiendo que Dios es todopoderoso y que Él siempre está en control de todo lo que sucede a tu alrededor. Y en lugar de huir de los problemas, tú vas a poder enfrentarlos con la confianza de que Dios está peleando por ti y que no estás peleando tú solo. Salmo 27 nos cambia el enfoque para que en vez de enfocar lo grande de nuestros temores por los problemas, podamos enfrentar la grandeza de nuestro Dios. Salmo 27 nos recuerda que no hay enemigo, no hay dificultad, no hay incertidumbre más grande que nuestro Dios. El Dios que está de nuestro lado. Esta vida está llena de retos y vamos a enfrentar aflicción y vamos a enfrentar adversidad. La adversidad a veces se anticipa. Hay cosas que vienen y nosotros podemos prepararnos, porque podemos ver que algo va a suceder. Pero hay otras ocasiones en que la adversidad llega de repente y nos sorprende cuando nosotros estamos descuidados. Va a haber etapas en donde nuestra vida, en donde va a parecer que todo nos está saliendo mal. Pero el Salmo 27 no fue escrito para personas que no tienen ningún tipo de problemas. Salmo 27 fue escrito para las personas que se encuentran sufriendo y que se encuentran en lo más fuerte de la batalla. Fue escrito para aquellas personas que están batallando con algo que va más allá de sus propias fuerzas, cuando llegamos a la conclusión que simple y sencillamente nosotros no somos capaces para resolver nuestros propios problemas. Y es en una época de gran riesgo y en medio de esas pruebas y luchas y batallas más grandes, cuando el rey Saúl y su ejército iban en contra de David, y en medio de esa situación él escribe: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, mi corazón estará confiado. Versículo 3. Ahora, ¿qué clase de confianza es esta? Porque esto no es un optimismo humano, tampoco es confianza en uno mismo, no, es fe y confianza
absoluta en un Dios vivo que siempre nos defiende y siempre cuida de nosotros. Su confianza en Dios era más grande que cualquier oposición que él pudiera enfrentar. Ahora, ¿cómo respondemos nosotros cuando viene la oposición? ¿Cómo respondemos nosotros cuando recibimos una noticia inesperada que es tan grande que nos quita las fuerzas de las rodillas y nos hace temblar? Yo no sé si alguno de ustedes ha estado en esa situación en algún momento. Yo lo estuve una vez. Estaba trabajando y cuando recibí una noticia, me dijeron que a mi hija la había atropellado un carro. Y cuando llegué al hospital, entré y justo en ese momento la enfermera estaba dando el diagnóstico y cuando la vi, yo sentí que las fuerzas de mis rodillas desaparecieron y lo único que pude hacer fue buscar un lugar en donde sentarme, porque yo sabía que con mis propias fuerzas no era capaz de sostenerme de pie ante esa situación. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en una situación así? ¿Entramos en pánico o buscamos el rostro de Dios? Porque el Salmo 27 nos enseña que confiar es escoger, es decir, creer que aún en la situación más adversa, Dios todavía está en control. Dios siempre está en control. La adversidad puede hacer dos cosas en nuestra vida. Puede alejarnos de Dios o puede acercarnos a Dios. Y Salmo 27 nos recuerda que la fe y la confianza en Dios no está basada en lo que nosotros vemos, no está basada en lo que nosotros sentimos, sino que está basada en nuestro Dios que es fiel y que es poderoso. Es nuestra fortaleza y es nuestra roca inamovible. Cuando el enemigo te tenga rodeado, no temas. Alza tus ojos a Dios y mira a quién es el que está peleando por ti. Porque cuando confías en el Señor y no en la adversidad, Él te sostendrá y te podrá sostener firme. Y sí, van a haber momentos en la vida en que nos vamos a sentir abandonados. Van a haber momentos en la vida en que aún las personas más cercanas a nosotros no nos van a comprender y no van a poder entender la carga que nosotros llevamos en nuestro corazón y no van a entender los temores que nosotros estamos sufriendo en silencio. Pero Salmo 27 dice que aun si todo el mundo está contra nosotros, Dios todavía sigue siendo fiel. Ahora le voy a pedir que vaya conmigo a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y voy a comenzar en este pasaje nada más para llegar al punto que quiero mostrar más adelante. En Mateo capítulo 7, comenzando en el versículo 9, dice lo siguiente. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le da una piedra? O si le pide un pescado, le da una serpiente. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que se las pidan? El Señor Jesús dice que si los padres terrenales les dan a sus hijos lo que ellos requieren o lo que ellos necesitan, versículo 9 y versículo 10, dice, ¿cómo no dará Dios a sus hijos lo que le pidan? Eso me recuerda también Santiago capítulo 1, versículo 17, en donde dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Por regla general, los padres proveen lo necesario para sus hijos, los ayudan, los cuidan, los protegen, los aman. Eso es por regla general. Pero ciertamente hay algunas excepciones. Hay padres biológicos que no cuidan a sus hijos
No los ayudan, no les proveen, no los protegen, no los quieren, no los aman. Hay algunos que los abusan y hay otros que simple y sencillamente los abandonan. Ahora volvamos al Antiguo Testamento, a Isaías. En Isaías, capítulo 49, versículo 15, Isaías, capítulo 49, versículo 15, dice lo siguiente: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 45:15 es un versículo que destaca la fidelidad inquebrantable de Dios comparada con nuestra naturaleza humana. Incluso dice, si una mujer pudiera olvidar a su hijo, Dios promete nunca olvidar a su pueblo. El versículo expresa la seguridad y el consuelo de que los creyentes pueden encontrar en la promesa de Dios de amor, de cuidado, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. El versículo comienza con una pregunta retórica. Dice, ¿puede una mujer olvidar a su hijo de pecho y no compadecerse del hijo de sus entrañas? Esta pregunta enfatiza la naturaleza maternal que por lo general es instintiva y es llena de amor. Sin embargo, el versículo responde a esta pregunta con un no rotundo, pero no a la naturaleza humana, sino en la naturaleza de Dios. Dice, aun cuando ella se olvidara, yo no te olvidaré, declara el Señor. La promesa de Dios es un mensaje poderoso de consuelo, de seguridad, incluso en los momentos de mayor dificultad y de abandono. Los creyentes pueden encontrar consuelo en la fidelidad de Dios. Este versículo puede ser aplicado en diversas situaciones de sufrimiento, abandono, desilusión. Incluso si una persona se siente sola, olvidada, decepcionada, puede recordar la promesa inquebrantable de Dios y encontrar consuelo en su amor y en su cuidado. Isaías 45:15 nos invita a depositar nuestra confianza en la fidelidad de Dios, incluso cuando las circunstancias sugieren lo contrario. Nos anima a recordar que Dios nunca nos abandonará, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestro pecado y a pesar de nuestras dudas. Él siempre se va a mantener fiel para cuando nosotros lo busquemos, a buscar su rostro con un corazón contrito y humillado y realmente arrepentidos. Ahora el Salmo 27, versículo 10, también dice lo mismo. Si viene conmigo de regreso al Salmo 27, en el versículo 10 dice lo siguiente. Dice Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. El amor de los padres, como ya lo mencioné, es la clase de amor más fuerte en el mundo. Pero David entendía que aun si las relaciones humanas más fundamentales le fallaban, Dios nunca lo abandonaría. Su presencia es constante, su amor es inmesurable y su fidelidad nunca está en duda. Nunca vamos nosotros a poder dudar de la fidelidad de Dios. Él desea, ¿o no? La soledad es una de las armas favoritas del enemigo. Él desea que tú creas que estás aislado, que estás olvidado y que a nadie le importas, que nadie se preocupa por ti. Pero Salmo 27 nos afirma que no estamos solos, que el Dios que creó los cielos y la tierra está de nuestro lado. Tus seres queridos tal vez te rechazan o tal vez te rechazaron.
Tal vez haya alguien aquí que fue rechazado por sus padres. David dice, aunque tu padre y tu madre te rechacen, Dios te ha elegido. Dios te ha elegido. Aun cuando las relaciones más fundamentales fallen, Dios siempre te va a elegir. Su presencia en tu vida no está basada en cómo tú te sientes, sino está basada en sus promesas eternas. Al levantarte por la mañana, recuerda sus promesas. Salmo 27 nos recuerda que antes que hagamos cualquier otra cosa, debemos buscar su presencia para adorarle. Miren lo que dice ahí, Salmo 27, comenzando en el versículo del 4 hasta el 6. Dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en lo alto, y luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Noten que el salmista no pide riquezas, tampoco pide poder, no pide una vida fácil y placentera. Él pide una cosa: estar con Dios por sobre todas las cosas. Él desea pasar tiempo en la presencia de Dios. El salmista entendía que no hay nada en este mundo que pudiera satisfacer su alma como la presencia de Dios. Piensen en qué distintas serían nuestras vidas si fuera esa nuestra primera prioridad. Si en lugar de despertar y tan pronto como despertamos, agarramos el teléfono, invirtiéramos todo ese tiempo en la palabra de Dios. Si en lugar de llenar nuestras mentes con distracción y con cosas vanas, llenáramos nuestras mentes con su verdad, ¿cómo sería cada día de nuestras vidas? Si nuestro deseo primordial fuera buscar el rostro de Dios en el primer momento que nos despertamos. Buscar a Dios primero es reconocer que ninguna cantidad de planeación o de esfuerzo o de control de nuestra parte puede reemplazar la sabiduría y la paz que Él nos da cuando pasamos tiempo en su presencia. Si ponemos a Dios primero, veremos el día muy diferente. Caminaremos con seguridad y responderemos a los problemas con fe y con confianza. Dejaremos de perseguir cosas pasajeras y dejaremos de perseguir las gratificaciones inmediatas para enfocarnos en lo que es eterno y en lo que es trascendental. El salmista escribió en el versículo 1, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Una fortaleza es un lugar para defenderse, es un refugio, es un lugar donde nosotros podemos estar a salvos del enemigo. David no estaba presumiendo aquí de su propia capacidad. Él estaba declarando que su fortaleza provenía del Señor. Se ha enfrentado a osos, a leones salvajes, enfrentó a Goliat con una piedra y unas cuantas ondas. Salió bien librado de la implacable persecución del rey Saúl, y con cada reto que David enfrentaba, él siempre estaba consciente que el poder no dependía de sus manos, de sus armas, de su habilidad, de su sabiduría, sino de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos la batalla de nuestras vidas con nuestras propias fuerzas? Y miramos a Dios y tratamos a Dios como la última opción, hasta que ya no encontramos salida. Entonces vamos con Dios, como si fuera la última opción, en vez de que Él sea la primera opción.
En vez de que Él sea la primera opción, nosotros cargamos todo el peso de nuestras luchas nosotros solos y terminamos exhaustos y abrumados. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El mismo Dios de David del Antiguo Testamento es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día. Y cuando Jehová es la fortaleza o la fuente de tu fortaleza, podrás triunfar en cualquier batalla que tengas enfrente de ti. Hay un hueco, hay un vacío en cada corazón humano. Hay un anhelo profundo que nada en este mundo lo puede satisfacer completamente. Las personas persiguen la riqueza, la fama, el éxito, el placer, las relaciones, esperando que estas cosas pasajeras llenen ese vacío en su corazón. Pero no importa cuánto nosotros podamos obtener, siempre vamos a desear algo más. Siempre vamos a estar deseando algo más. Antes de que esta iglesia comenzara, hace 20 años, venía un señor a enseñarnos. Y en una ocasión, él comentó este breve testimonio. Dice: yo fui al dealer y me compré la camioneta más bonita que tenían ahí. La que tenía todos los extras. La edición limitada. La mejor que tenían ahí. Dice: salí con mi camioneta nueva y camino a casa por la autopista, se me emparejó otra camioneta de otra marca. Se me le quedé mirando y en ese momento pensé: mejor me hubiera comprado una de esas. Así somos. Hay en nosotros un deseo insaciable que nada en este mundo es capaz de llenarlo. El rey Salomón, el hombre que lo tenía todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, él dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. En nuestro corazón hay un vacío y ese vacío es eterno y ese vacío solo Dios lo puede llenar, porque Él es el único que es eterno. Y Salmo 27 revela la respuesta a ese anhelo, que solo se puede encontrar en la presencia de Dios. Versículo 4: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Noten lo que David está diciendo. Él ha sido un guerrero, ha sido un rey, ha sido un hombre que ha logrado grandes victorias, pero hay una cosa que él desea por sobre todas las cosas, y esa es estar con Dios. Él no solamente busca protección, no solamente busca éxito o bendiciones, él anhela estar donde Dios está, en la presencia de Jehová. Observen que David dice en el versículo 4: una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová para contemplar la hermosura de Jehová. Cuando nosotros venimos delante de Dios con nuestras oraciones, ¿es esa nuestra prioridad? ¿Es eso lo primero que nosotros pedimos? Por sobre todas las cosas, Dios, lo que yo más deseo es estar en tu presencia. No importa cómo me vaya, pero estar en tu presencia. ¿Es así con nosotros? ¿Compartimos nosotros ese mismo anhelo que el rey David está hablando aquí? ¿Compartimos nosotros ese mismo deseo? ¿Nos levantamos todos los días deseando eso? Porque la verdad es, hermanos, que la razón, el motivo
el fin para el que tú y yo fuimos creados es para su gloria, para su honra, para adorarlo y para estar en su presencia. Ese es el fin por el cual nosotros fuimos creados. Solamente en su presencia podemos encontrar nuestra paz y nuestro gozo puede ser completamente restaurado. Solamente en su presencia. En ningún otro lugar. No hay ninguna otra cosa que pueda llenar ese hueco infinito que Dios ha puesto ahí, aparte de Él. De este lado del sol no vamos a encontrar nada que tenga la capacidad de darnos ese gozo del que habla el salmista en este Salmo 27. Vamos a inclinar nuestro rostro y luego voy a volver para la conclusión después del canto. Padre nuestro, cuál profunda, Señor, es tu palabra y tu sabiduría, y te pedimos ahora perdón, Señor, perdón, Señor, por cuál simples somos nosotros. Y te damos gracias también, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ayuda y nos hace ver, Señor, nos instruye, nos guía y nos muestra, Señor, tu palabra, tu sabiduría, y nos muestra qué es lo que tú esperas de nosotros. Y aún, Señor, nos capacita para poder hacerlo. Ay de mí, Señor, y ay de nosotros, si no fuera por tu gracia, por tu misericordia, si no fuera porque tú nos sostienes, y si no fuera porque, como dice en Deuteronomio, Señor, si aún en nuestro sufrimiento y aún en nuestra falla y aún en nuestro pecado nosotros levantamos nuestro rostro para buscarte, para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, dice que de ahí tú nos levantas. Tenemos la errónea idea, Señor, de pensar que debemos limpiarnos a nosotros mismos para ser dignos de acercarnos a ti. Ahora, Señor, reconocemos que sin ti nada podemos hacer y que somos completamente dependientes de tu gracia, Señor, y de tu misericordia para levantarnos y para poder seguir luchando, Señor, con esta batalla y esta guerra que tenemos cada día. Y poder, Señor, mantenernos firmes contra la corriente de este mundo que desea arrastrarnos y poner nuestros ojos en la distracción, en la diversión, en aquellas cosas temporales, Señor. Pedimos tu ayuda para que podamos, Señor, meditar en este Salmo 27 y realmente, Señor, podamos ponerte a ti en el lugar donde tú eres digno de estar, y que podamos buscarte, Señor, en todo el tiempo, desde que nos levantamos hasta nos acostamos, Señor. Que tu palabra, Señor, esté en nuestros labios, y perdónanos por nuestra apatía, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes y aplica con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, las palabras de este salmo en cada uno de nosotros, para que podamos obedecerlas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.